¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter con una de las fuerzas más poderosas y a veces más misteriosas que nos mueven, la motivación. Pensemos que es como ese motor interno, ¿viste? Que nos empuja a actuar, a seguir para adelante, a buscar nuestros objetivos. En los próximos minutos vamos a abrir el capó de ese motor, lo vamos a desarmar pieza por pieza para entender de verdad cómo funciona y, lo más importante, cómo podemos mantenerlo en marcha. A ver, para arrancar, pensemos en esto un toque. ¿Qué es lo que nos saca de la cama a la mañana? ¿Es la obligación de un laburo? ¿La pasión por un proyecto personal? ¿La promesa de un café bien cargado? ¿O quizás la responsabilidad con nuestra familia? La respuesta a esa pregunta, sea cual sea, es en esencia el motor del que estamos hablando. Bárbaro, metámonos de lleno en la mecánica, porque para poder entender nuestro propio motor, para saber por qué a veces arranca a la primera y otras veces parece que se ahoga, primero hay que saber exactamente qué es la motivación y, obvio, cuáles son sus piezas clave. Fíjense en esta definición. La motivación no es simplemente tener ganas. No, es mucho más profundo que eso. Es un proceso complejo que define el por qué hacemos lo que hacemos. Es la razón de fondo detrás de cada acción, desde algo tan simple como tomar un vaso de agua porque tenemos sed, hasta algo tan complejo como dedicarle años a un proyecto, aguantando noches sin dormir y un montón de sacrificios. Ese por qué es nuestro combustible. Y este proceso tiene 3 componentes clave, 3 engranajes que tienen que funcionar juntos sí o sí. La intensidad es la energía, ¿no? Las revoluciones por minuto del motor. La dirección es el volante. Podemos meterle muchísima energía, pero si estamos yendo para el lado equivocado, no sirve de nada. Y la persistencia, bueno, esa es la capacidad de bancársela en el tiempo, de seguir en la ruta a pesar de los baches, de las tormentas, hasta llegar a la meta. Ahora, es clave entender que no todos los combustibles son iguales. Hay 3 tipos principales de motivos. Los intrínsecos nacen de adentro, del puro placer que nos da hacer algo, como un hobby que hacemos solo por disfrutarlo. Los extrínsecos vienen de afuera, un sueldo, un bonus, un aplauso. Y los trascendentes son los que nos conectan con un propósito más grande que uno mismo, como ayudar a otros o contribuir a una causa. Bueno, avancemos un paso más para ver cómo nace todo esto. En el corazón del motor, en la chispa inicial, hay 2 conceptos que a menudo confundimos, pero que son muy distintos: la necesidad y el deseo. Y entender esta diferencia es fundamental. Miren qué clara esta comparación. Una necesidad, como la sed, es vital. Te genera una tensión interna que tenés que resolver sí o sí. Es un estado de carencia, posta. Un deseo, en cambio, es el anhelo de algo específico para calmar esa necesidad. Por ejemplo, la sed es la necesidad, pero querer una gaseosa de una marca particular bien fría, eso es un deseo. El deseo se puede postergar, se puede cambiar, la necesidad no. Pero, ¿qué pasa cuando ese motor se detiene en seco? Cuando una barrera se interpone en nuestro camino y no nos deja avanzar. Bueno, ahí es cuando aparece un sentimiento que todos, absolutamente todos, conocemos muy pero muy bien: la frustración. La conducta frustrada aparece justo ahí, cuando nos topamos con un muro que parece que no podemos ni saltar ni rodear. Toda esa energía, toda esa motivación que antes usábamos para avanzar, de repente no tiene a dónde ir. Es como un río que se topa con una represa. El agua se acumula, la presión sube y si no encuentra una salida puede desbordarse y volverse destructiva. Y acá hay un punto crucial. Ojo con esto, ¿eh? Es una de las ideas más importantes que vamos a ver. No es lo mismo fracasar que estar frustrado. Fracasar significa que lo intentaste, que te moviste, que pateaste al arco y la pelota se fue afuera. Y aunque no salió como esperabas, aprendiste algo para el próximo tiro. La frustración, en cambio, muchas veces nace de la parálisis, de tener miedo a patear por si le errás. El fracaso es movimiento. La frustración es estancamiento. Cuando la frustración se acumula, aparecen síntomas, como si fueran luces de advertencia en el tablero del auto. El más evidente de todos, el que salta a la vista, es la agresión. Es esa bronca que no encuentra salida y se dirige hacia afuera, contra un objeto, como cuando le pegamos al teclado, o peor, contra otra persona. Es energía mal canalizada, básicamente. Otro síntoma muy particular es la regresión. ¿Qué es esto? Es volver a conductas infantiles o que ya habíamos superado.
Por ejemplo, un adulto que bajo mucho estrés empieza a morderse las uñas, algo que no hacía desde chico, o que tiene un berrinche desmedido porque le cancelaron un vuelo. Es una vuelta atrás, a un comportamiento que en algún momento nos sirvió para llamar la atención. Después tenemos la resignación, y este es peligroso. Es cuando la persona directamente baja los brazos. Ya no se queja, no lucha, no busca alternativas, simplemente acepta la situación negativa como si fuera su destino. Es como si el motor no solo se apagara, sino que nos convenciéramos de que nunca más va a volver a arrancar. Y por último, la fijación. Esto es repetir una y otra vez una conducta que alguna vez sirvió, pero que ahora ya no tiene ningún sentido. Es insistir con la misma llave en una cerradura que ya cambiaron. Es una conducta rígida, una incapacidad de adaptarse a la nueva realidad, quedando atrapados en una solución que ya no es solución. Bueno, ya vimos el problema. Entendimos cómo se puede apagar o dañar nuestro motor. Ahora, pasemos a las soluciones. La psicología nos ofrece varios mapas como si fueran manuales de usuario, para entender y navegar el complejo territorio de la motivación. Vamos a ver 3 de los más importantes. El primero es un clásico, la pirámide de Maslow. Lo que nos dice es muy simple, pero muy potente. Tenemos que satisfacer nuestras necesidades en orden, desde la base hacia la cima. Primero, las fisiológicas, comida, agua, descanso. Después, la seguridad, tener un techo, un trabajo. Luego, las sociales, amigos, afecto, pertenencia. Una vez cubierto eso, buscamos la estima, respeto, confianza, éxito. Y solo entonces podemos aspirar a la cima, la autorrealización, nuestro máximo potencial. Es simple, no podés pensar en tu desarrollo personal si no tenés que comer. Ahora miren qué interesante esta idea de Hertzberg, aplicada sobre todo al trabajo. Él divide los factores en 2 grupos. Por un lado, los de higiene, como el sueldo o las buenas condiciones de trabajo. Ojo, estos no te motivan por sí solos, pero si faltan, te generan una insatisfacción terrible. En cambio, los que realmente te motivan, los que te llenan y te hacen dar lo mejor, son los factores motivadores. El logro, el reconocimiento, tener responsabilidades importantes. En resumen, un buen sueldo evita que odies tu trabajo, pero un buen desafío hace que lo ames. Y finalmente, un mapa súper práctico, la teoría del LOC. Nos da 3 claves para usar las metas como un motor potentísimo. Primero, tienen que ser específicas, nada de dar lo mejor, sino aumentar las ventas un 10%. Segundo, tienen que ser difíciles, un desafío que no se estire, pero que sea alcanzable. Una meta demasiado fácil no motiva. Y tercero, y esto es fundamental, se necesita retroalimentación, un tablero que nos diga si nos estamos acercando o no a la meta. Sin eso, es como correr a ciegas. Entonces, después de todo este recorrido, de desarmar el motor y ver los manuales, ¿con qué nos quedamos? Con una idea muy poderosa. Podemos ser los arquitectos, los mecánicos de nuestro propio impulso. El punto crucial es este. La motivación no es algo mágico que aparece y desaparece como por arte de magia. No, es un sistema, un proceso con sus reglas, sus componentes, su combustible. Y como todo sistema, si lo estudiamos podemos entenderlo y, lo más importante, podemos influir en él. Podemos aprender a ponerle el combustible correcto. Y esta frase lo resume todo a la perfección. Entender estas teorías no va a solucionar los problemas de un día para el otro, no va a hacer que los obstáculos desaparezcan, pero nos da las herramientas, nos da el mapa. Y con el mapa en la mano, tenemos el poder de decidir qué camino tomar, de buscar una ruta alternativa cuando una se bloquea. Así que la pregunta final es para cada uno. Ahora que tenemos una idea más clara de cómo funciona este motor interno, de cuáles son sus piezas y de qué mapas podemos usar para guiarnos, la pregunta es, ¿hacia dónde vamos a apuntar? ¿Cuál es nuestro norte?